Hola a todos. Me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de platicar con todos ustedes y ante todo quiero compartirles que llevo más de 9 años investigando y aprendiendo sobre el tema que vamos a ver hoy, que es Israel, su relación con los países árabes y con las Naciones Unidas. Hablo de que durante varios años he investigado y estudiado sobre este tema, debido primero a que he dado pláticas tanto en el Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac del Norte y del Sur y en la UNAM, además de que por 7 años trabajé en la Embajada de Israel en Costa Rica, y también porque tengo familiares y amigos que tienen muchos años de vivir y de haber vivido en Israel. Pero sobre todo porque, como ya lo dije anteriormente, yo misma he sufrido de discriminación por ser judía. Y estoy diciendo todo esto porque quiero que sepan que yo no soy una persona improvisada en el tema. Por un lado, que tengo una larga experiencia como internacionalista, como académica y como investigadora y docente, lo que me ha llevado a tratar de ser lo más imparcial posible. Para empezar, les diré que el establecimiento del Estado de Israel, cuya independencia se dio el 15 de mayo de 1948, no fue ni por un capricho ni por un arranque voluntarioso de nadie. Fue el resultado de muchos años de lucha, de muchas negociaciones importantes y resoluciones que se dieron tanto en la Sociedad de Naciones, que fue un organismo que nació en 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y que se presentó la idea de la formación de un Estado o de un hogar judío en Palestina, manifestado en lo que se conoce como la Declaración Balfour de la Gran Bretaña, y posteriormente en la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1947, como ya lo he mencionado, me imagino, tanto en directos como en TikTok, en donde se resolvió el establecimiento de 2 estados, uno judío y uno árabe, en el territorio llamado Palestina, más bien en lo que quedó de Palestina después de que se dio en la Sociedad de Naciones el mandato británico, cuya primera decisión fue dividir el territorio llamado Palestina en 2 partes, una pequeña, que es donde quedó, y el resto se llamó Transjordania. Esta fue una decisión de la Gran Bretaña, y Transjordania actualmente es lo que se conoce como el país de Jordania. Cuando se propuso esto, cuando se dio esta resolución de las Naciones Unidas, los judíos dijeron que sí, los árabes dijeron que no. Desde entonces han dicho que no, ¿ok? Al retirarse Gran Bretaña, porque termina su mandato en Palestina, nace el Estado de Israel. Y al día siguiente, o 2 días después, es atacado este pequeño estado por varios países árabes. Unos dicen que fueron 10, otros dicen que 6. En realidad, yo menciono a Egipto, Jordania, Siria, Irak, Líbano. Parece ser que había otros más, pero conformémonos con estos, porque no aceptaron que existiera una nación judía en esa zona. Y por eso es que atacaron a
al recién nacido Estado de Israel, en donde todos antes de que se creara el Estado de Israel eran palestinos, todos, cristianos, musulmanes, más bien, sí, musulmanes, árabes y judíos vivían como palestinos en una relación relativamente cordial y relativamente en calma, y entonces se puede comprobar lo que les estoy diciendo en un libro que se llama O Jerusalén, que fue escrito por los periodistas Dominique Lapéry y Larry Collins en 1972. Ninguno de ellos es judío, ¿ok? Y en este libro se relata cómo se dio el ataque de los países árabes a Israel, que se conoce como la Guerra de Independencia, y que provocó que cerca de 550,000 árabes dejaran sus hogares, dejaran sus lugares, porque no deseaban vivir en una nación judía. No fueron expulsados por los israelíes, salieron porque así lo decidieron. Y entonces resulta que, como todos deben saber, y si no yo se los cuento, Israel iba ganando la guerra contra todos estos países árabes, que además estaban perfectamente bien armados con todo tipo de armamento, fusiles, tanques, etcétera, comparado con judíos que habían llegado a ese territorio que se llamaba Palestina, la mitad de ellos sobrevivientes del Holocausto. Todo esto, repito, estaba pasando en 1948. Cuando se dieron cuenta los de las Naciones Unidas que la guerra iba siendo ganada o iban ganando los israelíes, entonces la Organización de las Naciones Unidas intervino provocando una tregua cuyo resultado fue una cese del fuego, que sus líneas siguen existiendo hasta la fecha. Es decir, no existen fronteras entre lo que es Israel y los países que lo circundan. Existe lo que se llaman líneas de cese del fuego o líneas verdes. Y entonces resulta que aquí, como digo, fue la primera intervención de las Naciones Unidas, en una posición que no fue ciertamente pro-israelí, y que voy a explicar por qué. La guerra termina, esta guerra de independencia, en junio de 1949, y la parte vieja de Jerusalén queda en manos de Jordania, del país jordano, y resulta que la parte vieja de Jerusalén es donde están los lugares santos de las tres religiones monoteístas, que casualmente las tres son semitas. Ahí están los lugares santos de los cristianos, de los judíos y de los musulmanes, ¿ok? Entonces, 4 meses después de que termina esta guerra de independencia, es decir, en diciembre de 1949, se crea un organismo internacional, pero antes de hablar de este organismo, voy a mencionar algo que no he visto que se diga en ningún lado, y que es que cuando termina, cuando se da el cese el fuego y la parte vieja de Jerusalén queda en Jordania, los jordanos se dedicaron a asesinar a 22,000 judíos, a destruir 54 sinagogas y a utilizar las lápidas del cementerio
judío que estaba en ese momento en esa parte de Jerusalén y que los usaron como letrinas en sus casas. Hay un documento del alto mando jordano enviado a sus superiores en Amán, que es la capital de Jordania, en donde decía que no quedó rastro alguno de presencia judía en esa zona y que era casi imposible que allí volviera a haber una presencia judía. Y Naciones Unidas no hizo nada, no intervino, se quedó calladita. Pero no se quedó tan calladita 4 meses después, cuando crea un organismo, una agencia que se llama, en sus siglas en inglés, UNRWA, en inglés sería United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. Esto se debe a que cuando se dio la creación del Estado de Israel, salen de, como ya lo dije, 550,000 árabes que no querían pertenecer al Estado judío. Muchos de ellos regresaron a sus negocios, a sus casas y se incorporaron como ciudadanos árabes israelíes, musulmanes israelíes, con absolutamente todos los derechos y obligaciones de un ciudadano del Estado de Israel, al igual que los cristianos y al igual que los judíos. Pero entonces, repito, ¿qué es lo que pasó? El resto de estos 550,000 árabes que no quisieron regresar al Estado de Israel quedaron hacinados en la Franja de Gaza, que en ese entonces era territorio egipcio, y quedaron hacinados en la Franja de Gaza porque ni las autoridades egipcias ni las autoridades de ningún otro país árabe quisieron recibirlos. La ONU no solo no exigió que se apegaran al derecho internacional de asilo y que les dieran refugio a todas estas personas que habían dejado sus hogares en el Estado de Israel recién formado, sino que el 14 de diciembre de 1949 crean lo que acabo de decir al principio, esta agencia cuyas siglas en inglés son UNRWA, y que se dedicaron, su objetivo era dar apoyo a estos árabes, y ahí es donde nace el término refugiados palestinos, y así se han seguido llamando durante 75 años, tiempo en el que sus dirigentes han recibido millones y millones de dólares para proporcionarle a estos refugiados palestinos bienestar, vivienda, educación, salud, etc. Quiero decir también, como un comentario al margen, que no he encontrado en ningún párrafo en lo que se refiere al derecho internacional de asilo que diga que la condición de refugiado se hereda. Y entonces resulta que hace 75 años había 550,000 refugiados, por lo que se les ha acusado a Israel constantemente de genocidio, que quiere decir tratar de que desaparezca un grupo humano. Y entonces quiero que me expliquen si son genocidas o los israelíes, cómo es que ahora hay 6
millones de refugiados palestinos, así se les llama, y que están actualmente en Siria, en Jordania, en Líbano, en Cisjordania, en Gaza, y como medio millón emigraron a Chile. Entonces, lo que nadie dice, y por supuesto nadie tomó en cuenta, fue que la ONU, repito, al perder los árabes la guerra, crearon toda esta infraestructura para apoyar a los palestinos, mal llamados, según yo, refugiados palestinos, pero absolutamente nadie, que yo sepa, no he encontrado en ninguna publicación, se ha mencionado que al mismo tiempo que estaban estos 550,000 refugiados en la franja de Gaza, estos países árabes, al sentirse que habían perdido la guerra, expulsaron de sus países a 830,000 judíos con una mano adelante y una atrás. Tuvieron que dejar absolutamente todo lo que tenían, sus bienes, su ropa, todo. Y yo quisiera saber qué hizo la Organización de las Naciones Unidas cuando se dio la expulsión de esos 830,000 judíos. Pues yo les voy a contar que de esos 830,000 judíos, cerca de 300,000 se fueron, emigraron hacia América, a Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile. Y el resto de los 500,000 fueron asimilados, integrados a la vida israelí, a la vida cotidiana israelí. Se les dio trabajo, se les dio casa, se les dio idioma porque no hablaban hebreo, que es el idioma oficial del Estado de Israel. Y yo quisiera saber si ustedes alguna vez han escuchado el término refugiados judíos, porque yo no. Entonces, ¿qué ha sucedido? Continúo, perdón, es que estaba leyendo. ¿Qué sucede una vez que se crea esta Organización de las Naciones Unidas? Al año siguiente se crea lo que se conoce como ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y también de este organismo, el 18% de su presupuesto está dedicado a darles una vida mejor a los palestinos, a los refugiados palestinos. Yo quisiera saber cuándo es que las Naciones Unidas verdaderamente han hecho algo para ayudar al Estado de Israel. No he encontrado, salvo crítica, descalificación, sanción y culpabilidad. Así fue, y yo me pregunto, ¿qué hicieron las Naciones Unidas cuando, por ejemplo, fue secuestrado un avión de Sabena, y que, por cierto, en ese acto que intervino Israel para salvar a los pasajeros que iban en ese avión secuestrado, Benjamín Netanyahu recibió un disparo en el hombro? Quisiera saber si hubo alguna intervención de las Naciones Unidas apegándose, como lo hacen ahora, al derecho internacional y que ahora llaman humanitario. ¿Qué hicieron las Naciones Unidas cuando los palestinos atacaron en una forma verdaderamente salvaje, secuestraron y asesinaron a los atletas israelíes que participaron en la Olimpiada de Múnich? Quiero saber qué hicieron los miembros de la Organización de las Naciones Unidas cuando se secuestró un avión con 100 pasajeros y fueron llevados a Uganda,
en donde se conoce como la misión de Entebbe, que fue dirigida por el hermano de Benjamín Netanyahu, por Jonathan Netanyahu, en donde la misión israelí logró salvar a los 100 pasajeros y llevarlos sanos y salvos al Estado de Israel, donde además, lamentablemente, en esta misión falleció Jonathan Netanyahu. ¿Ok? Entonces, concretándome también a lo que se refiere a los ataques de Hamás a Israel, desde que Israel en el 2005 entregó la Franja de Gaza, que se había convertido como parte de lo que actualmente se llaman territorios ocupados, que fueron el resultado de la guerra de 6 días, donde Egipto, Jordania, Irak y Siria atacaron al Estado de Israel, y que una vez más el Estado de Israel logró ganar la guerra y logró unificar a Jerusalén, quedándose con la parte vieja de Jerusalén y otra serie de territorios que sí ocuparon después de la guerra de 6 días. Y desde entonces las Naciones Unidas y el mundo en general acusa a Israel de ser un país que ocupa territorios palestinos. Yo, dos cosas: un territorio que no es un país formalmente no puede ser ocupado. Por lo tanto, esa zona que todo el mundo llama territorios palestinos ocupados son territorios en disputa. Pero yo quisiera preguntarles si alguna vez han escuchado que se acuse, inclusive por las Naciones Unidas, a China como ocupacionista que asesinó a tantos tibetanos. Yo quiero saber si Naciones Unidas en algún momento ha acusado a Turquía como ocupacionista cuando se quedó con la mitad de Chipre y estableció la República Turco-Chipriota, de donde obtiene cantidades importantes de recursos, tanto energéticos como de otra índole. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando sí hay una acción de la índole que ustedes quieran y está relacionada con Israel? Eso es lo que me gustaría saber. Porque les quiero ya decir, concretamente, hablando de la relación de Gaza con Israel y qué pasa con Hamás. Hamás es el gobernante de Gaza. Gaza es un ente, un territorio autónomo del cual salieron hasta con sus féretros que estaban enterrados en territorio de Gaza, todo ahí sí, todo vestigio judío, todo, gracias al primer ministro Sharon, que así lo decidió. Y desde entonces, 2005, la responsabilidad de lo que pasa y pasaba en la Franja de Gaza estaba en manos de los palestinos, que primero estaban ahí al Fatah, que también estuvieron en Cisjordania, que también se le entregó como para que tuvieran autonomía, y que fueron gobernados por la autoridad palestina en Cisjordania y por Hamás en Gaza. A partir del 2007 ganaron las elecciones. Entonces, ha habido desde el 2007 por parte de Hamás y apoyados siempre por Irán, ha habido constantes lanzamientos de misiles al Estado de Israel, a su población civil. Y cada vez que Israel siente que esa agresión ha subido de intensidad, han respondido. Así salió en el 2008, así salió en el 2012,
Así se dio en el 2014 y así se dio en el 2020. Y la respuesta de todo momento en las Naciones Unidas, sobre todo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, es acusar a Israel de que responde en forma exagerada. Yo quiero preguntar, si están atacando mi casa y yo me defiendo, tiene que ser ¿cómo? Cuidando de que el que me ataca no se lastime. Perdón, nada más piensen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la prensa internacional desde el 2007 y qué está pasando con la comunidad internacional en lo que se refiere al Estado de Israel? Se lo puede contestar Pilar Rahola, que es una periodista, escritora española, que fue vicealcaldesa, o no sé cómo se llama, vicealcaldesa de Barcelona, y que lleva cerca de 20 años explicando lo que sucede en el Estado de Israel, lo que sucede con respecto a los judíos del mundo, lo que sucede con el antisemitismo, y también personas como el expresidente de Uruguay, el señor Sanguinetti, que hace ciertas semanas hubo una reunión ahí para hablar de lo que ahorita está pasando. Porque lo que ahorita está pasando es la gota que derramó el vaso de agua. No puede ser que se acepte como algo intrascendente, o que, como lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, que la masacre que cometió Hamás contra más de 1.200 personas, israelíes, judíos y no judíos, jóvenes que habían llegado a un festival de la paz de otros países del mundo y que fueron masacrados, asesinados, incendiados, quemados, violados, llámenlo como quieran. Yo quisiera saber si el señor secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que dijo que bueno, pues que en última instancia se podía entender el motivo que tenía Hamás por 57 años de opresión a los palestinos. Yo quiero preguntarles, ¿opresión de los palestinos por parte de Israel? Que me lo demuestre. Yo no dudo que haya un sentimiento de repente anti-musulmán, anti-árabe o anti-palestino de personas que viven en el Estado de Israel. Claro que sí debe haberlo, pero eso no quiere decir que la decisión política y humana del Estado de Israel haya sido de represión y de presión contra los palestinos. Y además la prensa internacional, ahora que van 2 meses de conflicto bélico, lo único que ha hecho es hablar del número de muertos en Gaza. Todos civiles, niños y adultos, y los cuentan uno por uno. Yo no sé cómo le hacen para tener cifras tan exactas. No he visto una sola publicación de que me digan cuántos muertos hay en el Estado de Israel por el mismo motivo de la guerra. Porque aunque acusan a Israel que no se apega al derecho internacional humanitario para no atacar a civiles en Gaza, Hamás sigue mandando misiles a la población civil israelí y ni quien hable del asunto. Líbano de repente se metió ya en el asunto con Hezbollah, otro movimiento terrorista, y está atacando con misiles a la población civil israelí y nadie dice nada. Yemen, que está al sur de la península arábiga y que también está apoyada por Irán, los hutíes, que son la parte rebelde de Yemen, están mandando misiles a Israel. Inclusive han atacado a barcos que no tienen que ver en Israel, pero que están en el Mar Rojo. Han atacado a un transatlántico norteamericano y noruego y han afectado a 25 miembros de la tripulación de este barco, de esta nave, donde inclusive hay mexicanos, ¿sí?
¿Y qué es lo que pasa? Claro que hay mucho menos muertos en el Estado de Israel, porque el Estado de Israel, desde que se creó, se ha preocupado por salvar la vida de sus ciudadanos. Y por eso, además del gran desarrollo tecnológico que han logrado, también se preocupan de que en todo rincón de cualquier cuadra, en cualquier calle de Israel, haya refugios. Y así como en la Ciudad de México ustedes de repente oyen una alarma porque va a haber un temblor, así, señores y señoras, suenan las alarmas en Israel y los israelíes tienen menos de 60 segundos para encontrar un refugio y poder protegerse. Y lo encuentran, porque en todo edificio de oficinas hay refugios, porque en cada departamento de un israelí existe una habitación que es un refugio y que está condicionada para defender la vida de las personas que habitan el Estado de Israel. Y por eso, si hacemos una comparación de muertos, obviamente hay más muertos palestinos que israelíes, porque las autoridades palestinas, llámenles como quieran, Arafat, Al-Fatah, movimientos de Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, llámenlos como quieran, su objetivo fundamental es destruir al Estado de Israel, que no exista, que se vaya al mar. Y por eso, como resultado de todo esto, un movimiento mundial antisemita, que la frase en inglés es Palestina free, from the river to the sea. O sea, que Palestina sea libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso es donde está el Estado de Israel. ¿Y quién se ha detenido para decirle a estos palestinos, a ver, espérense, si ustedes ni siquiera saben lo que es un palestino, ni lo que está viviendo? Porque yo sí leo la prensa internacional y sí me entero, por ejemplo, que es de reírse, que un grupo de jóvenes en Sao Paulo, gritando supuestamente palabras en árabe a favor de los palestinos, y resulta que se mete en este movimiento, en esta manifestación, un israelí y empieza a decir palabrotas contra los palestinos en hebreo. Y todos los que estaban manifestándose ahí repitieron esas palabras porque no sabían ni lo que estaban diciendo. Entonces, lo que quiero concluir con esto es que hay una doble moral en el mundo en contra de Israel, en contra de los judíos del mundo. Y yo quisiera saber qué es lo que daña tanto a la humanidad de la presencia de judíos. Al contrario, los judíos, les guste o no, le han aportado a la comunidad humana grandes beneficios que han hecho de su vida una vida más sana, una vida más interesante, y ahora con toda la locura de la inteligencia artificial, una vida de adelanto tecnológico que ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar, pero que por lo pronto nos ha ayudado en muchos sentidos. Entonces, yo nada más quisiera quedarme aquí y decir cómo se puede negociar cuando una de las partes sostiene que la otra no existe. Porque el problema para que se diera un Estado palestino, que estoy segura que los palestinos ni quieren un Estado, si insisten en que el Estado de Israel no existe, no reconocen la existencia del Estado de Israel, entonces ¿con quién van a negociar? ¿Con un fantasma? Es como si mi vecino quiere negociar conmigo, pero reconoce que yo no existo. ¿Va a renegociar con quién? ¿Con nadie? Número uno. Número dos, ¿qué han hecho los países árabes en este momento para ayudar a los palestinos de Gaza? Porque no me digan de que los tienen secuestrados los israelíes para que no sean ayudados. Y que no me digan de que Israel es el que le impone
una manera de actuar Egipto. Si Egipto no ha abierto totalmente su puerta de frontera con Gaza, es porque no quiere que todos los palestinos lleguen a vivir a Egipto. Porque si lo hubieran deseado desde hace 75 años, no hubiera existido el problema con la famosa población de refugiados palestinos. Y nada más, ya para terminar, me encontré con un término de Carl Sagan que dijo: si te someten a engaño durante mucho tiempo, tiendes a rechazar cualquier prueba de que lo es, de que es un engaño, porque es demasiado doloroso para cualquier ser humano reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos sido engañados. Por eso los charlatanes sobreviven y se mantienen en el poder. Por eso los charlatanes como Putin, como Xi Jinping, como el norcoreano, como el de Turquía y como tantos más. Hasta aquí me quedo, aquí estoy a su disposición para cualquier comentario, para cualquier pregunta. Estoy para servirles. ¿La información del Estado de Israel fue en 1947 o en 1947 fue la guerra entre Israel, Siria, Jordania y Egipto? En 1947, 29 de noviembre, se emitió la resolución 181 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde proponían la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. Los judíos dijeron que sí, los árabes dijeron que no. El 15 de mayo de 1948 termina el mandato el mandato británico, y Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel. Ahí inicia la guerra de independencia, que termina en junio de 1949. ¿Cuál ha sido el mayor logro de Benjamín Netanyahu? El mayor logro de Benjamín Netanyahu fue, desde mi particular punto de vista, el tomar decisiones políticas internas dentro del país, dentro del Estado de Israel, que había ido deteriorándose su economía y que creo que más o menos en el año 2000 tomó decisiones muy importantes que lograron que el país volviera a equilibrarse económicamente. ¿Puedo hablar sobre la FDI? FDI son las Fuerzas de Defensa de Israel. Y las Fuerzas de Defensa de Israel, es decir, el ejército de Israel, está conformado por todos los pobladores del Estado de Israel, hombres y mujeres que hacen su servicio militar a los 18 años y que cada periodo, creo que es cada 6 meses, tienen que actualizar su entrenamiento y luego pasan a lo que se conoce como la reserva. Todo ciudadano israelí, cuando hay una situación de emergencia como la que se está viviendo ahorita, están en el ejército israelí tratando de acabar con Hamás. Y si acabar con Hamás significa que mueran civiles, así es la guerra. Y si no, pregúntenle a los ucranianos. Esas son las fuerzas de defensa. Ahora, me permito, ¿qué pasa con lo demás del país mientras todos sus habitantes que están en el ejército están atacando a Hamás? Pues resulta que todos los que ya no están en la reserva, porque son gente mayor, como mujeres y hombres de 65 años, como voluntarios que llegan desde otros países para tratar de ayudar, lo que están haciendo es llevando a cabo las
tareas y faenas cotidianas que se debe llevar a cabo en una ciudad, en un país, que es recolectar la fruta que ya debe ser recolectada, de cuidar los cultivos, de limpiar las aceras, de recoger la basura, de atender las necesidades de los niños en las guarderías, etc. Eso es el pueblo de Israel y eso es lo que ha hecho. Les duela a quien le duela que el pueblo de Israel siga existiendo, el pueblo judío siga existiendo. ¿Piensa que se está cumpliendo con el apocalipsis de la Biblia? No tengo idea de qué es eso. ¿Usted cree que... ¿Cuándo cree que termine este conflicto entre Hamas e Israel? Este conflicto entre Hamas e Israel va a terminar cuando las grandes potencias, que ya sabemos cuáles son, y en el marco de las Naciones Unidas así lo decidan. No está en manos de Israel, está en manos de los que apoyan a los palestinos indebidamente, porque al apoyar a los palestinos están apoyando a su gobierno, que es Hamas, que también son palestinos, que son terroristas y que son los que están provocando indirectamente la muerte de los palestinos de Gaza. Le preguntan cómo, bueno, necesito saber cómo se mantiene tan bien y cuántos años tiene. Eso es algo que vengo diciendo siempre. Tengo 80 años, los cumplí el 9 de septiembre pasado. Me mantengo bien porque me quiero mucho. Y como tengo una alta autoestima y me quiero, me cuido, me consiento y tengo una actitud positiva y optimista hacia la vida y hacia el medio que me rodea. ¿Qué piensa de la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Es similar a lo que está pasando con Israel y Palestina? No, no es similar. Lo que está pasando no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es la invasión de Putin a Ucrania, que desea regresar a su sueño dorado de volver a tener la Unión Soviética. Porque si no fuera así, si se cumpliera con el pretexto que tuvo Putin para atacar, que era apoyar, entre paréntesis, o entre comillas más bien, a las 4 provincias ucranianas que querían separarse de Ucrania, ya las ayudó. No solamente se independizaron, se las anexó. Y ahora exige que los pobladores de esas provincias se conviertan en ciudadanos rusos. Ok, ya los tiene ahí. ¿Por qué continúa atacando a civiles ucranianos? ¿Por qué quiere acabar con Ucrania? Con el pretexto de que no quiere porque pertenezca a la OTAN. ¿Y qué daño le hace que pertenezca a la OTAN? Todo el mundo habla en contra de la OTAN sin siquiera saber por qué se creó la OTAN. ¿Cuál es el objetivo de la OTAN? Ni se acuerdan tampoco que cuando nació la OTAN, nació lo que se conoce como el Pacto de Varsovia, que era la versión de la OTAN del bloque del Este, o sea, el bloque socialista, comunista, como le llamen. Entonces, la situación entre Rusia y Ucrania es terrible porque Rusia es considerada una de las grandes potencias del mundo y no hay quien le pare los tacos a los señores de Rusia, que es Putin y sus allegados. Y va a tener elecciones en marzo, ya desapareció a uno de sus adversarios y ya mató a muchos más y se va a reelegir porque ya cambió la constitución. Y siguen muriendo ciudadanos ucranianos. A ver, díganme. ¿Usted cree que Putin es el nuevo anticristo? No sé qué es el anticristo porque yo soy judía. Creo que Putin es un ser terriblemente malévolo, que en alguna ocasión dije que si comparan el rostro de Putin con el rostro que sale en todos los anuncios y comerciales hechos por la inteligencia artificial, es decir, de hielo, sin expresión, con los ojos más fríos del mundo, eso es Putin.
Y mientras Putin siga teniendo el apoyo a ratitos y no a ratitos de China, por ejemplo, o de Turquía, o de Irán, o de Siria, todos en su momento, Putin va a seguir acabando con quien se le ponga adelante. Dice Miriam, qué lista y preparada que es usted. Le mando un saludo desde Chihuahua. Ay, muchas gracias. Conozco Chihuahua porque viajé mucho a Ciudad Juárez porque la hermana de mi padre, en paz descanse, vivía en El Paso, Texas. Entonces viajábamos a Ciudad Juárez y atravesábamos la frontera en taxi o llegaba mi tía por nosotros. Y la última vez que estuve en Ciudad Juárez y que tuve que atravesar Chihuahua porque viajaba en autobús, me di cuenta de lo que había crecido. Y tengo un amigo queridísimo que es de Chihuahua. Dice, ¿cómo sabe tanto sobre política? Qué interesante es este canal. Ay, pues muchísimas gracias. Yo creo que sé tanto de política porque tengo muchos años y porque pues he sido una profesionista que he tenido la oportunidad de viajar. Fui consejera científica de México en la India por más de 1 año y medio. Participé en reuniones internacionales. Viví en Costa Rica 9 años porque estuve casada con un señor que ya murió por 9 años, que me permitió estar en la Embajada de Israel. Y estuve también en Brasil, estuve con la oportunidad por trabajar en CONACYT de viajar a Brasil y de formar parte de un organismo que lamentablemente ya decidió y que estaba dedicado a política científica y tecnológica de América Latina, que es un elemento indispensable para el desarrollo de la humanidad para bien, que también se usa para mal, pero eso ya depende de cada quien. Entonces por eso estoy metida en todo este rollo. Es muy inteligente, todas las preguntas las responde como si las hubiera vivido. Sí, casi todas las he vivido, exactamente. Hablo más que de haber leído en un periódico, en un libro o en un canal de televisión, lo conjugo con mi experiencia de vida. De hecho, saludos desde Paraguay. ¡Ay! ¡Qué emoción! De hecho, soy de Ciudad Juárez. Qué grato saber que ese dato de usted. Un beso. Sí, por eso me gustaba tanto Juan Gabriel. ¿Qué opinas sobre Claudia Sheinbaum? Le tengo un profundo desprecio a Claudia Sheinbaum. Es una mujer, para mí, muy parecida a Putin. Fría, vendida. Una persona que reniega de su raíz por obtener un beneficio político, para mí es despreciable. Ella nació judía, es de ascendencia judía porque su madre es judía. En la tradición judía, la judeidad se hereda de la madre. Si uno nace de una madre judía, lo quiera o no, es judío. Y sus padres, que nacieron en México, todo el mundo dice que ella nació en Bulgaria y no es cierto, ella nació en México, era antes de llegar a la política una persona respetable como científica, con intereses importantes hacia la cuestión del cambio climático, etc. Pero lamentablemente le llegó el gozo de lo que significa el poder político y eso convierte a la mayoría de los seres humanos en seres despreciables y por eso también desprecia ahora a Netanyahu. Se vuelven adictos al poder y entonces ya no existe nada. Ella se ha presentado para conseguir votos con una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe y con una cruz colgada para hacer sentir a sus votantes que tienen que ver con Cristo o con la religión cristiana católica, y lo cual no es cierto. Ella no tiene religión, no tiene principios, no tiene ideología, porque para mí ninguno que hable de izquierda o de derecha, si en la base de la ideología
no hay un principio ético, no hay una moral de respeto. La ideología valió madres, perdón que hable así. ¿Qué fue lo que estudió usted? Hijo, muy divertido. Yo primero estudié odontología, estudié un año de dentista porque mi mejor amiga quería ser dentista. Ella sí logró hacerlo, yo no, porque conocí al padre de mis hijos, me casé y me fui a vivir a Costa Rica. Lamentablemente él falleció hace muchos años. Regreso a México y estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales. Luego hice una maestría en Política Científica y Tecnológica. Y luego, curiosamente, tengo una maestría en Historia de la Filosofía. ¿Podría explicar de nuevo a qué se refiere con que Palestina ataca indirectamente a Gaza? Yo no dije que Palestina ataca directamente a Gaza. Yo dije que Hamás, que es el que gobierna a los palestinos de Gaza, y que también son palestinos, los miembros de Hamás, son los que están propiciando que mueran tantos palestinos civiles en Gaza. Consulta, ¿qué opinas sobre el presidente Boric y el presidente Milei? El presidente Boric, conozco poco de él, sé que es totalmente antisemita, sé que es totalmente pro-palestino y además lo entiendo porque hay una gran población palestina o de ascendencia de origen palestino en Chile desde principios del siglo pasado. Y Milei, pues es un ser interesante, yo lo había calificado de excéntrico y medio loco, pero pues yo creo que todos los genios son medio locos y él tiene buenas intenciones, si lo logra o no, no sé, pero le tiene amor a los argentinos y desea que los argentinos salgan adelante. Y estoy totalmente de acuerdo con él en que el cáncer de los países son sus gobiernos, los políticos no se interesan por sus pueblos, se interesan por sus bolsillos, por sus partidos y el pueblo les vale. Pero Israel está atacando a Gaza, ¿cómo es que Hamás propicia? Jamás, como lo dije, jamás propició que Israel ataque a Gaza, porque Hamás es el gobierno de Gaza. Y jamás cometió un acto asesino salvaje el 7 de octubre, donde asesinó y masacró a más de 1.200 personas y secuestró a cerca de 230 israelíes, entre los que estaba un bebé de 9 meses, 30 niños de entre 2 y 4 años, y adultos, hombres y mujeres, viejos de 80 y tantos años, sobrevivientes del Holocausto, y los tienen secuestrados en los túneles que Hamás construyó desde el 2007, que ganó las elecciones, con el dinero que les llegó de Naciones Unidas y que debió ser utilizado para el bien de los palestinos de Gaza, y que no fue así. Por eso Israel está respondiendo al ataque que Hamás hizo de la población israelí del sur de Gaza. Están en guerra. Aquí sí hay guerra. Aquí no hay invasión de Israel a Gaza. Hay una guerra de Israel contra el gobierno de Gaza, que es Hamás. Pues se acabaron las preguntas, se acabaron los comentarios. Se acaba esta sesión. Agradezco muchísimo su presencia, su apoyo y deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Salud, bienestar, alegría y sobre todo amor propio, amor a sí mismos. Que Dios los bendiga.